el tema que el tema, no, primero termino los agradecimientos. Quiero agradecerles, les decía, la presencia de todos ustedes, a los estudiantes que, bueno, estaban en otras actividades, en clases, con exámenes, con pruebas, y se hicieron un tiempo para venir a escuchar y a reflexionar y a repensar sobre estos temas que vamos a hablar, y a los distinguidos también profesores que están presentes, a los representantes de otras organizaciones también que están acá. Algunos ya han estado presentes en los 2 días anteriores, por lo cual van a ver que algunas de las cosas a las cuales me voy a referir son reiteraciones de cosas que dijimos los días de ayer y antes de ayer. Otros no, pero también voy a tratar, siendo que el público es bastante heterogéneo, es decir, acá hay personas que tal vez no han oído nunca el tema del que vamos a hablar, tal vez tienen una percepción remota, y desde ese extremo al otro hay personas que exceden evidentemente el auditorio que yo podía esperar el día de hoy. Así que voy a tratar de, entre esos 2 niveles extremos, buscar un punto medio, sin perjuicio de que después en el debate profundicemos o aclaremos algún punto que no quede suficientemente claro. El tema que yo me voy a referir en estos pocos minutos es el rol que cumple lo que se llama el proceso dentro de un ordenamiento jurídico en un sistema democrático. Todos sabemos, los estudiantes ya han estudiado en sus primeros años, que existen normas del derecho sustancial que establecen, por ahora voy a decir simplemente, siguiendo a los modernos teóricos de la teoría general del derecho, bueno, que ante la ocurrencia de un determinado caso, un caso sencillo, un caso difícil, un caso complejo, se prevé una determinada consecuencia jurídica. Esto es, que si ocurre algo en la realidad, y si esa realidad está prevista en una hipótesis de una norma, se va a generar una determinada consecuencia. Que si yo le presto 1000 pesos a Gustavo, con cargo de que él me los devuelva en un determinado plazo con intereses, vence el plazo conforme a la norma de nuestros códigos civiles, él tendrá que devolverme esa suma de dinero con los intereses. Ahora bien, normalmente el derecho se desenvuelve de esa manera y sin ningún tipo de problemas. Esto ocurre, el derecho funciona espontáneamente, a veces sin que siquiera le percibamos. Vamos a la esquina, compramos un caramelo, un paquete de pastillas, y nos dicen el precio es tanto, lo pagamos, se terminó el problema. Ahora bien, o más bien no surgió ningún problema. El problema ocurre cuando lo que ocurre en la realidad no se ajusta a lo previsto en la norma. Eso es lo que algunos autores en mi país, por ejemplo, el que fue nuestro maestro en los últimos años, el profesor Barrios de Ángelis, decía, bueno, eso es lo que se llama la insatisfacción jurídica. La insatisfacción jurídica es la diferencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que debería ocurrir de acuerdo a la norma. Es decir, entre el que no me paga, eso es la realidad, y lo que debería ocurrir de acuerdo al Código Civil, que me tiene que pagar. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esta insatisfacción jurídica? Bueno, las explicaciones pueden ser muchas. Yo el otro día, el lunes, mencionaba 4 posibles razones, puede haber más. Por ejemplo, en primer lugar puede haber lo que se podría llamar un defecto nociológico. Esto, que parece una palabra un poco compleja, quiere decir simplemente un defecto en el conocimiento de la persona. Gustavo interpretó mal el problema. Él pensó que yo le estaba prestando los 1000 guaraníes. Y yo se los estaba, prestando, y él pensó que se los había regalado. Entonces interpretó mal la situación de hecho. No comprendió lo que había ocurrido, no comprendió que el contrato era un préstamo y no era una donación. O interpretó mal la norma jurídica, él pensó que aunque era un préstamo, en el derecho paraguayo él no tenía que devolver. Y entendió mal la situación y no cumple, un defecto nociológico. En segundo lugar, puede haber un defecto, ya no de que la persona no cumple porque no comprendió la situación, sino que no cumple porque no quiere. Él dice, recibí los 1000 pesos, o los 1000, yo digo 1000 pesos que es la moneda uruguaya, ¿no? Los 1000 guaraníes, y no los devuelve. Y no los devuelve porque no quiere.
Capaz que él tiene un patrimonio importante, él tiene bienes con que responder, pero no tiene efectivo en ese momento y no paga porque no quiere. Otra posible explicación sería que él se encuentre en una imposibilidad fáctica de cumplir. Él no tiene ni un solo bien con el que responder. O sea, no es que no quiere ni que no entendió, es que no cumple porque no puede, no tiene con qué pagarme. O, por último, otra posible explicación podría ser que él no cumple, pero no porque no entendió, ni porque no quiere, ni porque no puede de hecho, sino porque no puede jurídicamente. Porque hay ciertos casos, que no es este el del ejemplo, ahora vamos a mencionar otro, en el que nuestros ordenamientos jurídicos prevén que la única manera de solucionar el problema es el proceso. O sea, hay casos en los que no hay otra manera, pero porque el ordenamiento jurídico así lo requiere, de eliminar, de solucionar ese problema que a través de un proceso. Es lo que ocurre con lo que los procesalistas llamamos las cuestiones indisponibles. Por ejemplo, esto es lo que ocurría antes a rajatabla en la materia penal. Si ocurre un delito, vamos a suponer que ahora Gustavo, que es el infractor de la tarde de hoy, comete un delito, comete un hurto, o sea, no le presté, me sacó los 1.000 pesos, pero después él dice, bueno, no, esta conducta está prevista típicamente en el Código Penal, de acuerdo al Código Penal tengo que cumplir una pena, y por lo tanto se presenta en el establecimiento carcelario y dice, señor guardia de la cárcel, vengo acá a cumplir la pena que prevé el Código Penal. En ese caso seguramente lo encierren por loco, pero no porque corresponda encerrarlo. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones prevén, todas las constituciones del área, que no se puede imponer pena alguna si no es luego de un proceso jurisdiccional. Claro que esto se ha ido atenuando en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos se han venido a admitir acuerdos para solucionar el conflicto penal, siguiendo soluciones del derecho anglosajón. Es decir, se ha permitido eso que se ve en las películas, ¿no?, de que el fiscal acuerda con el autor del delito, bueno, una rebaja de pena o la aplicación de una pena diferente, si se, por ejemplo, colabora con la instrucción o si acepta, se allana a que cometió el delito. Eso antes era impensable en nuestros sistemas clásicos, la materia penal era absolutamente indisponible. Pero eso ocurre no solo con la materia penal, ocurre con cuestiones civiles. Las cuestiones de familia tienen a veces cuestiones típicamente indisponibles. Por ejemplo, en mi país, supongo que en el ordenamiento paraguayo habrá soluciones similares, no se puede obtener la disolución de un vínculo matrimonial mediante divorcio si no es a través de un proceso. O no se puede declarar la pérdida de la patria potestad de una persona si no es a través de un proceso. Bueno, eso es lo que ocurre en ciertos casos. Entonces, acá ya tenemos un primer avance. Cuando la cuestión es indisponible, no puede haber ordenamiento jurídico sin proceso. Y si no hay proceso, si se trata de las cuestiones indisponibles, no habría manera de solucionar el tema. Porque en esos casos la única manera prevista por la ley es el proceso. Entonces, en las cuestiones indisponibles tiene que haber proceso sí o sí, no puede haber un ordenamiento jurídico sin proceso. ¿Y en las demás? Bueno, en las demás, ¿qué podría pasar si ocurre, volvamos ahora a la hipótesis del incumplimiento del préstamo de Gustavo, si ocurre el incumplimiento, ¿qué podría pasar si no existiera un proceso? O sea, los invito a pensar por un momento, ¿qué podría pasar si un ordenamiento, supongamos que el ordenamiento jurídico paraguayo de hoy no previera la figura del proceso? Es decir, los invito a pensar, como les decía el otro día en la primera charla, entre la disyuntiva el proceso o la nada. Supongamos que hay nada, no hay proceso. ¿Qué podría pasar? Podría pasar en primer lugar que Gustavo, al rato de haber incumplido, se diera cuenta y dijera, qué macana, realmente estuve mal, él me prestó los 1.000 pesos, yo entendí bien que era un préstamo, me hice como buen porteño, me hice el vivo y no lo quise devolver, pero no, la verdad que me porté mal y ahora sí. Y en definitiva dice, bueno, no, te voy a pagar, y me paga los intereses